Soy Carlos Reich y quiero darte la bienvenida a Surfeando los Salmos. Quiero comenzar en el día de hoy con el Salmo número 1, la primera parte del Salmo número 1, porque este Salmo es tan rico que nos da la posibilidad de estudiarlo y dividirlo en otras secciones. Hoy vamos a comenzar con la primera parte, que nos va a llevar al versículo 1 que dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Bienaventurado se traduce de la palabra hebrea. Recordemos que esto fue escrito en hebreo originalmente, y esta palabra es la palabra esher o esher, la cual lleva la idea de felicidad o contentamiento. A su vez, esta palabra esher viene de la palabra hebrea ashar y tiene una raíz que significa estar derecho o estar en lo correcto. Esta palabra, esher, es el término bíblico más parecido al concepto de felicidad que actualmente conocemos. Bienaventurado el varón habla de la felicidad, la bendición o el contentamiento en la vida del hombre o mujer que está bien o correcto con Dios. El varón justo será un hombre bienaventurado, un hombre feliz. Y recordemos, cuando hablamos de hombre, hablamos de género, hombre y mujer. Bienaventurado significa ser supremamente feliz o pleno. De hecho, en el hebreo la palabra es en realidad en plural, lo cual denota una multiplicidad o bendiciones en plural o una intensificación de estos. Esta felicidad o dicha o plenitud o saciedad, como prefería dominarla, aunque yo creo que estas son todas palabras que se complementan para poder expresar verdaderamente lo que el salmista quiso decir con esto esher. No tienen tanto que ver con las condiciones naturales o económicas o sociales de la persona, como por ejemplo la inteligencia, la belleza, la fuerza, el estudio, el dinero, la familia, amistades, sino más bien tiene que ver con su relación íntima con Dios, su paz con Él y su comunión con Él, que se manifiestan en una vida agradable al Señor. Siempre el hombre estuvo en búsqueda de la felicidad, y en esta época, como nunca, uno puede encontrar diversas formas de interpretar, cómo llegar a alcanzarla. Hay test sobre la felicidad, sobre ocio, aplicaciones informáticas, estudios de todo tipo, y en Europa hasta existe un observatorio para la felicidad que pertenece a la Unión Europea y que permanentemente está monitoreando cómo la gente es o puede llegar a ser feliz. Y hasta hay quienes han escrito acerca de una presunta fórmula matemática para alcanzar la felicidad. Pero aquí quiero aclarar acerca de un principio bíblico que nos va a servir para entender cómo alcanzar este esher o la felicidad, y que obviamente debemos tenerlo presente para todas las facetas de nuestra vida. En la Biblia, en el libro de Juan, capítulo 14, versículo 27, el Señor Jesucristo dijo: La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. Y podemos aprender a través de este versículo el principio de que las cosas son como Dios dice que son y no como el ser humano quiere o pretende que sean. Por lo tanto, el esher no se alcanza de otra manera que de la forma que Dios nos enseña a través de su palabra. A los seres humanos nos gusta que las cosas sean a nuestra manera. De hecho, una de las canciones más famosas del mundo que popularizó Frank Sinatra se llama On My Way, o traducido en español, A Mi Manera.
Y nos habla justamente de esto, que deseamos que las cosas salgan o se hagan a nuestra manera. Pero este principio bíblico nos enseña que las cosas son a la manera de Dios. Y no hay nadie que conozca mejor lo que necesitamos o cómo lo necesitamos que el mismo Señor. Recordemos que en el Nuevo Testamento Jesucristo nos dejó una maravillosa enseñanza acerca de las bienaventuranzas en el capítulo 5, conocida como el Sermón del Monte o las bienaventuranzas que en su momento vamos a desarrollar. Y a partir de aquí creo que estamos preparados para poder seguir con el estudio del Salmo 1, porque es donde se nos enseña cómo se alcanza la felicidad, y esto es a la manera de Dios. El que desea alcanzar el Eser o esta felicidad o ser bienaventurado debe entender que hay cosas que no debe hacer, caminos por el cual no debe transitar y sitios o modos de vida en los que no debe participar. Esto nos habla de pensamientos, comportamientos o la pertenencia misma. El hombre justo y el hombre impío son diferentes en la manera que piensan, que se comportan y obviamente a quién le pertenecen o sirven. También podemos ver en esto una progresión del pecado, y la gran lección a aprender es que el pecado es progresivo. Una inclinación o hecho malvado conduce hacia otro. Aquel que actúa a través de un mal consejo pronto hará obras malas, y aquel que se abandona a sí mismo hacia esas malas obras podrá terminar viviendo una vida totalmente ajena a la vida de Dios. Por ejemplo, el apóstol Pablo lo dejó bien claro cuando en Efesios capítulo 4, versículos 17 al 19, dice lo siguiente: Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Siempre recordemos que el pecado nos aleja, nos separa de Dios, y es la fuente, Dios es la fuente de nuestra felicidad. Los malos tienen consejo, y el justo no andarán en ellos. El justo sabe, o debería saber, mantenerse alejado de los malos consejos, porque el Espíritu Santo nos ayuda a discernir y a distinguir los malos consejos, aunque estos muchas veces se camuflen de buenas intenciones o vengan de personas que en un primer momento puedan llegar a ganarse nuestra confianza. Muchos se equivocan en este punto porque ni siquiera consideran si el consejo es piadoso o malo. Ellos escuchan el consejo, el pensamiento o filosofía o teorías sobre determinado tema y no se paran a considerar si será un buen o mal consejo. Y generalmente, aunque no siempre, estos malos consejos llegan a nuestras vidas en momentos de debilidad o para satisfacer nuestros deseos. La Biblia nos enseña que todos somos tentados cuando somos seducidos por nuestra propia concupiscencia, o sea, por nuestros deseos deseos engañosos y perversos. Aunque debemos discernir para conocer si el consejo de malos puede venir de uno mismo, de nuestra propia conciencia, nuestra propia mente, nuestro propio corazón, nos puede dar un mal consejo. Y recordemos que el profeta Jeremías en el capítulo 17, en el versículo 9 dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? El justo sabe dónde hallar un consejo completamente piadoso. En el Salmo 119, 24 dice: pues tus testimonios son mi delicia y mi consejo. La palabra de Dios siempre es el mejor consejero, y consejero piadoso siempre traerán la palabra de Dios
para ayudar a uno que quiere consejo, porque la palabra de Dios es la palabra de verdad. Esto es lo que tenemos que tener en cuenta para que sepamos, entendamos y comprendamos lo que significa no andar en malos consejos. Sigue diciendo el Salmo, ni estuvo en camino de pecadores. Los pecadores tienen un camino por el cual transitan, y el justo sabe que él no pertenece a ese camino, o debería saberlo. Un camino habla de una senda, una dirección, una manera de vivir la vida, y el justo no viaja en la misma dirección que los pecadores. El apóstol Pablo enseña en 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15, dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte del creyente con el incrédulo? Pero no nos engañemos, esta advertencia no es solo una discriminación hacia los creyentes, porque en su primera carta a los Corintios ya había advertido el apóstol Pablo lo mismo, pero para aquellos que, aunque siendo creyentes, su forma de vivir y conducta sea diferente al Evangelio. En 1 Corintios 5:11 dice, el apóstol Pablo advirtió de esta manera, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que, llamándose hermano, fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón. Con el tal ni aun comáis. El justo no tiene temor en tomar un camino menos transitado, porque él sabe que conduce hacia la bendición, felicidad y vida eterna. En el Mateo 7:13 dice, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. A su vez, en el Salmo 16, versículo 11, dice lo siguiente, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay camino, hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Dios tiene un camino y es un buen camino para tomar. Miserable y afligido, cansado de buscar, mi alma destrozada, ya no pude levantar. Y yo sin conocerte, un día a ti clamé, y no menospreciaste el dolor de mi voz. Entonces comprendí lo que hiciste por mí y pude yo sentir que me amas, si me amas, y es que ya no importa lo que pase, ahora vivo para ti, y es que ya no importa lo que pase, ahora vivo para ti, Señor. Yeah. Ya no miro hacia atrás, tu amor me perdonó. Y esta nueva vida no la puedo describir.
has hecho libre y me das de tu paz, y puedo yo sentir que me amas, si me amas, y es que ya no importa lo que pase, ahora vivo para ti, y es que ya no importa lo que pase, ahora vivo. Ya no importa lo que pueda suceder, yo vivo para ti, Señor. Ya no importa lo que pase, ahora vivo por ti, Jesús. Ya no importa, me has dado libertad, me has dado de tu paz. Ya no importa lo que pase, y es que ya no importa lo que pase, ahora vivo. Ya no importa lo que pase, ya no importa lo que pase, ya no importa lo que pase. Seguimos con el Salmo número 1, en la primera parte. Ya estamos en cuando dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Se entiende por escarnecer o por escarnecedor al que escarnece, obviamente. Esto significa burla, rechazo, ofensa, ultraje, ridiculizar, insultar, calumniar o afrentar delante de una o varias personas. Y también la motivación, tiene que ver con la motivación para hacerlo, ¿no? En Proverbios capítulo 13, versículo 1 al 3 dice, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, mas el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su alma, mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad. Los escarnecedores aman el sentarse o criticar principalmente a Dios, su obra y a su pueblo. Por lo tanto, el justo, que recordemos justo, la Biblia dice que no hay justo ni aun uno, por lo tanto, cuando habla de justo, habla de aquellos que son justificados por su fe. Su fe, en este caso, en Jesucristo. Nuestra fe en Jesucristo nos hace justos delante del Padre por el sacrificio de Jesús. Por lo tanto, difícilmente alguien que verdaderamente es justo va a escarnecer a Dios o a su prójimo, porque el Señor nos lleva a este planteamiento, a esta ecuación lógica. El que ama a Dios, ama a su prójimo, porque dice el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo, y dice, el primer mandamiento dice, amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo. Significa que no puedo decir que amo a Dios si hago escarnio de Dios,
Pero tampoco puedo decir que amo a Dios si hago escarnio de mi prójimo. Significa si lo ofendo, si tengo una mala intención para con él, una mala motivación. Eso es escarnecer. Si tengo burla, rechazo, ofensa, ultraje, lo quiero ridiculizar, insultar, calumniar. O vamos a usar una palabrita que está muy de moda hoy, hacer bullying, o en los trabajos mobbing. Ese tipo de cosas es escarnecer, afrentar, tener un mal corazón, una mala motivación para con el prójimo. Y dice que para ser feliz yo tengo que ser libre de todo eso. No me tengo que sentar, o sea, sentar en silla de escarnecedores habla de probar, como quien se sienta en un trono que no le corresponde y lo prueba porque quiere hacer lo mismo que no le corresponde. El que se sienta en silla de escarnecedores es aquel que quiere probar, copiar, imitar, consentir al escarnecedor o lo que él hace, aprobar de una u otra manera lo que él hace. Los hijos de Dios, los justos, no transitamos por esa vía. Si quieres ser feliz, no hagas eso, porque recuerda que el Señor dice en su palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso mismo segará. Y dice también que aquel que hace esto a uno de mis pequeñitos, a mí me lo hace. Por lo tanto, no puedo pretender la bendición, la felicidad que Dios me quiere dar si me comporto de esa manera para con Dios y para con mi prójimo. Y por último, hay un versículo que dice, más bienaventurado es dar que recibir. La felicidad está en dar, en compartir, en dar amor, dar un servicio, darle al prójimo. Más bienaventurado es dar que recibir. Es contrario al egoísmo que está inherente en el corazón del hombre, que siempre espera que recibir, recibir y recibir. Y siempre se pone en forma primero yo. No, es más bienaventurado, o sea, significa es más feliz, es más lleno, es más pleno en su vida aquel que primero da, que la prioridad en su vida no está en recibir, sino en dar, no en que lo sirvan, sino en servir. Esto es lo que nos enseña la palabra de Dios y que tenemos que tener muy en cuenta para que verdaderamente podamos llegar a alcanzar esa felicidad que todos deseamos. Pero recuerda, Frank Sinatra cantaba On My Way, a mi manera. Pero las cosas no son a nuestra manera. Las cosas son a la manera de Dios. Y de esta manera nos despedimos hasta el próximo programa, Dios mediante, donde continuaremos con la segunda parte del Salmo 1. Así que te esperamos en Surfeando los Salmos. Que Dios te bendiga.